Para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. Hola María José, ¿cómo estás? Enciende el alma, prende el motor. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio. No está escrito tu destino. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Y ya podés disfrutar todos nuestros programas desde nuestro canal de YouTube. No pienses más, déjalo ir. Es el momento. Les cuento que hoy estamos haciendo tribu con Juliana Tragdali. Estamos en vivo por Instagram Live y a través de www.laserfm.com.ui. Les cuento un poquito de Juliana. Ya estuvo con nosotros en un programa anterior, estuvimos compartiendo el programa del 2 de mayo con ella, en el que hablamos de las pantallas y de la escuela virtual, desafío familiar. Como la audiencia se renueva, les voy a contar un poquito de Juliana. Ella es politóloga, magíster en atención temprana, docente, mamá, esposa, amiga, consultora, autora e investigadora independiente en temas que vinculan primera infancia, género, violencia y familia. El tema de hoy, juguetes, género y violencia familiar. La llama que llevas dentro. Deja que la vida gire, que la herida cicatrice. Nunca dejes. Bueno, ahora que solucioné un problemita con el retorno, volvemos a Los Niños de Hoy. Bienvenida Juliana, disculpa la demora en darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Esto es radio en vivo y por Instagram Live, doble atención. ¿Cómo estás, Juliana? Una alegría estar nuevamente contigo. ¿Cómo estamos desde lo técnico? Bien, bien. Estaba teniendo un problema de técnico con el retorno, el auricular, pero ya cambié de auricular y estamos acá, estamos en vivo, gente. Buenas tardes para todos los que están en sus hogares, terminando de almorzar, o algunos que están recién almorzando, porque el domingo no tiene hora y el domingo es un día de familia y es un día de hacer tribu. ¿Qué tema el de hoy, Juliana? ¿Qué tema? Ahora previo al Día del Niño, que se viene en agosto. Esto no es casualidad que nosotros estemos cerrando el mes hablando de juguetes, género y violencia familiar. Desde la tribu vamos a poder contribuir a ciertas reflexiones que como sociedad no omiten lo menor de menos. Esto es importante. No sé si me escucho porque estoy escuchando mucho la música de fondo, pero no sé si está llegando mi voz.
Yo te escucho bien. Cualquier cosa, los que están ahí en el Facebook, en el Instagram Live, por favor, avísenlos si nos escuchan bien, cómo estamos con la técnica, si la voz de Juliana sale bien, la mía. Bueno, Juliana, ¿qué tema del género, no? Exacto, María José, tenemos mucho para conversar hoy, entonces vamos a pedirle también a la audiencia que nos está acompañando, que se estén teniendo cada vez más partidas, y les vamos a pedir. Bien, ahí nos están avisando que se escucha bien. Muchas gracias. Gracias. Mira, antes de venir para acá, para la radio, estaba hablando con una amiga mientras almorzaba, ¿no? Y le decía la importancia de esto de concientizar, de los juguetes que no sean sexistas, y queda mucho camino por recorrer en esto de educar sin género, ¿no? Y hacía referencia, no, porque no le vayas a dar más juguetes a tu hijo que sean de nena, que sean rosados, porque por lo que puedes después a futuro ser tu hijo. Cuidado con eso, Majo, me decía. Yo la miraba y le decía, los niños no tienen prejuicios, los niños no saben lo que es un juguete que tenga sexo, el color no tiene sexo, el rosado, ¿por qué tiene que ser para la nena? Y el azul para el varón, y medio como que se empezó a subir el tono de la conversación, y yo le digo, mirá que yo no voy a pelear con vos, gracias por tu consejo de crianza, pero una cosa así fue como que vos te vas a ir, pero los juguetes que le vaya a ofrecer a mi hijo no va a depender de tu opinión. Pero qué importante eso, ¿no? Absolutamente, María José. Mira, yo no sé nada de fútbol, pero me acuerdo de un episodio que a todos los uruguayos nos tocó muy cerca, es que el loco la picó, así que a ti se te picó la conversación. Sí, fue re fuerte. ¿Sabés que en una ocasión él hizo una campaña de championes en Brasil? Y me acuerdo clarito que tenía un champión turquesa y el otro fucsia. Y a mí me encantó eso, porque tenía mucho que ver con esta investigación que se vengo haciendo ya desde bastante tiempo. Estas construcciones de género vinculadas con los juguetes y también con la violencia familiar, con la violencia intrafamiliar, con la violencia doméstica. El género es una construcción social. Nosotros, como sociedad, estamos muy acostumbrados, como ahora que se viene el mes de agosto, que le decimos el mes del niño, estamos muy acostumbrados cuando conocemos a alguna familia que va a tener un bebé, lo primero que hacemos es preguntar si ya sabe si va a ser una nena, y entonces empezamos a ver qué le vamos a regalar de la familia, cómo se empieza a armar ese dormitorio. Como hablamos en otra ocasión, si hay, cuáles son las instituciones de esa familia, y en base a eso, bueno, ¿qué reflejo? ¿Qué le coso? ¿Qué le compro? ¿Qué le decoro? ¿Cómo? Nosotros tenemos desde siempre, como sociedad, la alegría, por ejemplo, de ser dinero. El Día de Reyes, clásica bicicleta. Ahí nadie se pregunta, ¿qué le vamos a regalar? Es bicicleta, sí o sí. Pero sin embargo, tenemos otros constructos sociales y que están vinculados con el género. Nosotros sabemos que alrededor de los 5 años los niños tienen definido una constelación, como lo llamamos, de tipo de género, que somos obviamente los adultos, que somos los institutos sociales de las niñas y los niños, somos nosotros que estamos realizando esta construcción. Entonces, nosotros como adultos depende, Majo, ¿te escuchas bien? Porque te escucho los niños. Yo te estoy escuchando bastante cortada. No sé la audiencia cómo está escuchando. Me encantaría saber de la audiencia cómo nos está escuchando. Sí. Se escucha entrecortado por la música. A ver, bajamos la música. ¿Cómo nos escuchamos ahora? Pedimos que la audiencia nos esté ahí a través del Instagram Live informando. Si no, hacemos una llamada común. Esto es radio en vivo, son cosas. Perfecto. Está muy fuerte la música. Bueno, bajamos la música. Perfecto. Ahora que no hay música, ¿cómo nos sentimos? Gracias por el feedback. Muchas gracias a todas las personas que están
contribuyendo a esto que, como decía Sí. María José, es muy en vivo, y bueno, esa tiene las ventajas y, bueno, un poquito de las desventajas, pero por otro lado también tiene esto que nosotros tanto necesitamos, que es la participación de ustedes. Entonces, bueno, como veníamos comentando, Perfecto. alrededor de los 5 años ya está comprobado que lo que le denominamos la constelación de los estereotipos de género en las niñas y en los niños ya está creado. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver con esto que venía diciendo Majo al principio, que es lo que nosotros le denominamos el Día del Niño. Bueno, ¿qué vamos a comprar? ¿No? ¿Qué le dijo esta amiga a Majo con respecto a la compra de los juguetes? No se te ocurra comprarle un bebote al varoncito. Ahí hay miedos, hay prejuicios que obviamente nos atraviesan como sociedad y que están estudiados, pero que aún nos falta mucho camino por recorrer. Hace un par de años, para una publicación para la cual me convocaron, empecé a investigar. Bueno, nosotros en nuestro país no tenemos investigaciones tan certeras, pero en otros países sí. Entonces, tampoco hay mucho, no se crean que hay mucho. Los famosos catálogos, que todos nos están llegando a casa, siguen llegando en papel, que me apena bastante porque no contribuyo con el ambiente, pero bueno, ahí también dicen que se está llevando, muchísimas gracias. Y los catálogos que van a estar llegando a las casas de ustedes, y a mi casa, y a todas las casas de nuestro país. El problema del catálogo es el papel brillante, porque si no fuera papel brillante, tendría utilidad. Y más ahora en invierno. Absolutamente. Y además, los feriantes lo siguen necesitando para envolver los huevos. Pero también Sí, podemos sin ir duda. o con una bolsita y poder contribuir. Pero bueno, eso es, este va para otra vez. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a resolver qué vamos a comprar? En otros países han hecho estudios, por ejemplo, sobre catálogos y sobre publicidades. Entonces, se ha comprobado lo que ya sabemos, que cuando abrimos el catálogo o cuando vamos a una juguetería, nos van a preguntar si el regalo es para una niña o para un niño. Entonces, de ahí en adelante se despliega un inmenso abanico de oportunidades que cada uno y cada una de nosotros puede empezar a reflexionar de ahora en adelante. De la misma manera que cuando vamos a comprar un regalo para un bebé o una bebita que está por venir, o cuando vamos a contribuir o vamos a ayudar en la decoración de la casa, por ejemplo, del dormitorio, del ajuar. Bueno, ¿cómo lo pensamos eso? ¿Qué está pasando por nosotros cuando decimos, bueno, ¿qué le voy a comprar? Entonces, esto que tú estabas diciendo, ¿no? Lo que se denomina juguetes sexistas, en otros países le llaman juguetes sesgados por el sexo, y también está la contrapartida, que es lo que le llaman juguetes neutrales, o también los juguetes mixtos. Esto tiene que ver con la famosa pregunta, abro comillas y signos de pregunta, ¿le regalamos el bebote al nene? ¿Le regalamos la pelota a la nena? Y estos días, pensando en esta entrevista, me he dedicado a observar los pasacalles que abundan acá en Montevideo, donde yo vivo, y que me alegra enormemente cuando los pasacalles de las escuelitas de fútbol, del baby fútbol, que es pasión nacional, me encanta ver que los pasacalles dicen para niñas y niños nacidos entre los años tal y tal y tal y cual. Entonces, ese tiempo atrás era impensable. Y es una alegría enorme que en nuestro país, que cada vez más estos constructos sociales están afectando, por supuesto, pero que cada vez más nosotros nos abrimos a entender nuestras posibilidades como familia, como mamás, como papás, como familiares y amigos. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra contribución? Tengamos en cuenta que la flexibilidad que nosotros estemos mostrándole a los chiquilines es justamente lo que a ellos les está abriendo pasos, abriendo puertas, desde una ventanita chiquitita, como puede ser la elección de la pelota o el juguete. Hagamos por un momento el ejercicio de pensar el bebote envuelto en papel azul y con unas pelotas dibujaditas. Eso es impensable desde determinado punto de vista, pero es no solo una construcción social del juguete en tanto vehículo y medio del cual el varón o la nena se va a estar apropiando, sino también ese varón que está jugando a ser un futuro papá. Pensémoslo de esa forma, porque lo que muchas personas te pueden querer decir, como te dijo esa amiga, es, cuidado, majo, tu hijo puede ser homosexual si juega con un bebote ahora. O si vos tenés una nena y le compraste una pelota que viene envuelta en papel rosado y con unos bebitos, cuidado de tu nena, ¿sí? Porque ese cuidado, ese miedo que tiene que ver con las construcciones que nosotros asignamos a partir del sexo biológico. Entonces,
es un miedo que radican en los adultos, porque el niño no tiene maldad, el niño viene es un recipiente vacío que los adultos son los que se encargan de llenar con contenido productivo para lo que a futuro será la vida de ese ser, ¿verdad? Bueno, somos nosotros los adultos, pero ellos tienen mucho. Los que estamos acostumbrados a trabajar con niños chiquititos, sabemos que ellos ya nos están mostrando y nos están enseñando desde el principio de la vida. Somos nosotros también quienes tenemos que ir aprendiendo de ellos. Cada niña y cada niño con el cual he tenido a lo largo de 30 años de carrera docente el privilegio de trabajar, me ha enseñado mucho. De cada uno de ellos yo me llevo algo. Entonces, qué importante que es que nosotros los grandes podamos aprender de ellos, porque ellos están aprendiendo de nosotros sin que nos demos cuenta. Entonces, todos estos momentos que nosotros podemos ir aprovechando, estas oportunidades, no está bien estudiado si hay un vínculo directo entre el tipo de juego y de juguete en la infancia y la violencia. Lo que sí está estudiado, un estudio bastante prolongado que se hizo hace un tiempo en varios países de Latinoamérica y de Europa, tiene que ver con los videojuegos. Se observaron personas entre los 6 y los 24 años, fueron alrededor de 24 o 25 mil personas que participaron de este estudio, de los cuales la inmensa mayoría eran varones, porque los videojuegos en general es más común que los jueguen varones. Entonces, entre los resultados que arrojó este estudio, se pudo ver, no tanto como a veces se piensa que se causa más violencia a partir de los videojuegos, sino que se causa más insensibilidad hacia la violencia. Esa persona que desde chiquitito se acostumbra a que es matar o morir en el videojuego, le disminuye la sensibilidad hacia el otro, disminuye la empatía, disminuye el afecto, disminuye la piedad, disminuye todos esos factores que nos hacen humanos. Entonces, cuán importante es que nosotros como sociedad podamos reflexionar, tanto en el aspecto de los juguetes como los juegos, como esto de los colores, ¿sí? En una charla que yo presenté tiempo atrás, podía mostrar imágenes, ya en la década del 70, 1975, hubo unos investigadores que asociaron lo que se denomina la tipología de los juguetes presentes en las habitaciones de los niños. Entonces, invito a cada uno de los que estamos presentes a poder imaginarnos o recordar cómo se diseña, cuando se puede, porque como decíamos la otra vez, estamos hablando de quien puede pensar en la ropa o en los juguetes o en la habitación del futuro integrante de la familia, no de aquellos que sabemos que lo que necesitan es poder comer todos los días y tener un techo y una cama calentita. Eso fue parte de lo que hablamos la otra vez y que sabemos que nos ocupa y que nos preocupa. Pero ¿cuánto podemos hacer nosotros? Bueno, no hay estudios certeros, como yo decía, pero sí hay diferentes formas de ver de los juguetes y de los juegos, porque con respecto a los videojuegos sí tenemos más información, pero no tanto porque no se ha podido hacer estudios longitudinales que abarquen desde la niñez, por ejemplo, hasta la adultez, para poder saber estas personas que posteriormente son personas que violentan, que abusan, que hieren, que matan, cómo fue su infancia en cuanto a los juguetes y a los juegos. No tenemos esa información, pero sí tenemos en otro estudio de los que yo relevé para mi investigación, cómo reaccionan los padres cuando se les pregunta si ese juguete, tal o cual, ellos lo desearían para su hija o para su hijo. Y esto habla mucho de la flexibilidad también, ¿no? De la flexibilidad o de la rigidez. Los padres más jóvenes, padres y madres más jóvenes, se distinguen por ser más flexibles, se distinguen por buscar para su hija o para su hijo un mayor abanico de oportunidades en cuanto al juego y al juguete. A las mamás y a los papás más grandes les cuesta más poder sentir que a su hijo le van a regalar un bebote o que a su hija le van a regalar una pelota. Esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos también el patrimonio lúdico. ¿Y cómo se transmite el patrimonio lúdico? ¿Cómo pasa esto de generación en generación? Exacto, somos nosotros, cuando estamos de alguna forma mostrando a través del ejemplo con qué jugamos, con qué no jugamos, con qué invitamos a nuestra hija o a nuestro hijo
a jugar. Y cuando vemos a alguien, a otra familia, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo vamos a transmitir este patrimonio que nos hace como sociedad o como familia? ¿Cómo lo hacemos? Cuando estamos en la playa y vemos a una familia jugando a algo que para nosotros es natural, ¿lo naturalizamos o por el contrario nos ponemos en contra? Qué importante también respetar las decisiones de las otras familias, de qué juguete sí, qué juguete no. Otro caso que me pasó con otra amiga, nos juntamos con todos los niños y sentía como les decía al primito de la hija de ella, no juegues con el maquillaje de la pequeña, ¿verdad? Porque sabes que eso es de nena. Y yo ahí, silencio total, porque hay que respetar las decisiones de crianza de los otros, dije para mis adentros, los morguistas, la gente que trabaja en el carnaval, no se pinta, no es un tema artístico, los actores, ¿por qué limitar en ese aspecto si después hay profesiones que va a tener que maquillarse y tenemos que naturalizarlo? Capaz que si en vez de reprimir a ese niño, lo dejamos experimentar, queda por la experiencia y después no juega con otra cosa igual, pero también la importancia de aceptar las decisiones del niño, ¿no? Porque como decías hoy, que juegue con la plancha, con la cocina, tampoco lo va a dar para una inclinación sexual, porque así todo, si le fuera a dar para una inclinación sexual, lo importante es el amor. Eso que tú decías es muy importante, ¿eh? Las culturas ancestrales y algunas de las civilizaciones... A ver, se cortan, ahí volvimos a la comunicación. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Eso que tú decías recién, María José, las civilizaciones más antiguas de las cuales nosotros tomamos muchas veces como referencia, no permitían la participación de los hombres en el teatro, en una rama del arte absolutamente ancestral y vinculada a lo que nosotros más respetamos, por decirlo de alguna manera. Los griegos no permitían que las mujeres participaran del teatro, y no precisamos irnos 2500 años atrás, hace 400, 500 años atrás, para representar una obra en Inglaterra, que era una de las civilizaciones más avanzadas de su momento. William Shakespeare no tenía mujeres en el teatro. Entonces, pensemos también en eso, ¿no? También en esas construcciones históricas y sociales de las cuales nosotros somos parte, porque somos una sociedad que nos ha costado abrirnos a determinados temas y que en todo ello está el miedo a la homosexualidad. El hombre ha sido históricamente quien ha dominado, y cuando digo el hombre, digo el hombre, porque si no me vas a escuchar decir la mujer, yo no uso el hombre como genérico, porque si fuera por masculino, el genérico, la mujer, porque la mujer es la mayoría de la especie humana. Entonces, ese miedo ancestral a la homosexualidad es lo que domina eso que tú decías que le dijeron al niño, no juegues con el maquillaje. Y cuán importante en una sociedad como decís tú, como nosotros, ¿no? Que la murga es una manifestación artística fundamental. ¿Qué haríamos sin los murguistas? ¿Qué harían los murguistas sin maquillaje? ¿No? Por dar ese ejemplo tan lindo que tú trajiste. Entonces, qué triste fue este febrero sin carnaval. Absolutamente. Entonces, pero viene la revancha. Entonces, cuando nosotros nos referimos a eso, también tomo lo que venía con el genérico. ¿Por qué esa construcción de el hombre? Cuando a mí me dicen, si yo tengo que cantar una canción, y en la canción dice, nosotros los niños, nosotros los hombres, nosotros, perdón, pero a los varones nadie los hace cantar, nosotras las niñas, nosotras las mujeres. En la música, que no me gusta decirle infantil, porque la música es para todos, en la música mal llamada infantil, como me enseñó una profesora de música, está muy presente eso, pero nosotros a los varones no los hacemos cantar canciones en las cuales se hable del femenino. Y tampoco les hacemos decir nosotros, cuando, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Nosotros decimos, el niño que tal cosa, el niño que tal otra, y van todas las nenas. Pero si decimos, la niña que tal cosa, la niña que tal otra, los varones no se van a mover de su lugar. Entonces, cuando yo hablo de vocabulario inclusivo,
me estoy refiriendo a eso. No hablo de usar la X, por ejemplo, de usar el asterisco, de usar el arroba, porque más allá de que yo en mi vida personal siempre busco la forma de hacerlo por escrito, después hay personas que me han dicho, pero ¿sabés que cuando tú escribís eso, el que lo lee no lo entiende? Me ha pasado muchas veces. Entonces, ahí es cuando... Estoy teniendo yo un problema ahora. ¿Ahí estamos bien? Sí. Sí, Ahí sí, te es escuchamos. ahí es cuando mi reflexión pasa por el niño y la niña, o la niña y el niño. Y muchas veces me dicen, no, pero esos son disparates tuyos, no son disparates míos. Porque cuando nosotros nos referimos a los números, por dar un ejemplo, la violencia intrafamiliar a partir de la pandemia aumentó solo en nuestro país. Los llamados a la línea 0800 41 41, la línea de denuncia de violencia intrafamiliar, aumentó en un 25%. Entonces, yo no admito cuando alguien me dice, yo digo el niño o digo el hombre y me refiero a todos. No lo admito en mi país, pero no lo admito en ningún otro. ¿Por qué? Porque cuando chequeamos las estadísticas de ONU Mujeres o cuando chequeamos las estadísticas de UNICEF, quienes son más dañadas y más afectadas son las niñas, las adolescentes y las mujeres. Son las niñas quienes son sacadas de la escuela en entornos lejanos al nuestro, por eso a nosotros se nos hace muy difícil conceptualizarlo. Si en una familia en África o en la India tienen que elegir quién de los integrantes de la familia puede ir a la escuela, porque hay 10 hijos, van a elegir a un varón, no van a elegir nunca una niña, porque es la que se va a quedar cuidando la casa, cuidando a los hermanos, cuidando a los abuelos, cuidando. No voy a aceptar que me digan el hombre o el niño como genérico, porque quienes son obligadas al matrimonio infantil son las niñas. No voy a aceptarlo, porque quienes son las mayores víctimas de trata en el mundo son las niñas, las adolescentes y las mujeres. Entonces, por eso no lo puedo aceptar. Los mayores porcentajes de víctimas de la explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes son las niñas. No significa que no haya niños explotados sexualmente, no significa que no haya niños, varones y hombres explotados. Significa que es un porcentaje ínfimo. De la misma forma que si lo pensamos desde los reclutadores, desde los proxenetas o desde los tratantes de blancas, como se les llama, que es un término también discutible, la inmensa mayoría son hombres, pero hay mujeres que también se encargan de eso, en un porcentaje mucho más bajo, pero sí lo hay. Las mayores víctimas, en los casos de niños y niñas migrantes, por ejemplo, de trata, esos niños que nosotros vemos de repente en el informativo y nos cae tan mal, encerrados en un camión para pasar la frontera desde Honduras, desde El Salvador, desde Guatemala, desde México, quieren pasar la frontera al norte. Los que sufren más riesgo de terminar en las peores condiciones son las niñas, porque son las más vulnerables. Y a nivel del hogar, ¿qué cambio podemos hacer nosotros desde casa, desde cada hogar que ahora a través de la tecnología del Instagram Lab y de www.laserfm.com.uy estamos entrando? ¿Qué es lo que podemos invitar a ese padre, ese cuidador, esa tía, esa abuela que nos está escuchando? ¿Qué podemos invitarle a hacer para que haya un cambio realmente en la sociedad? Hay cambios que son imperceptibles porque son muy pequeños y hay otros que son muy grandes. Los cambios que generalmente se asientan, se enraizan, toman raíz en la sociedad, son los cambios que van de a poquito y que van tomando persistencia y fuerza en el tiempo. Hay algunos otros que son las revoluciones y que cambian de un momento al otro. Nosotros tenemos distintas oportunidades. Como familia, por ejemplo, cuando hay una niña o un niño en una familia, cada vez se ve menos, pero sigue sucediendo, esa familia que a la hermana le dice, llévale tal cosa a tu hermano. ¿Sí? Hace poco lo encontré en un libro y la escritora decía, ¿no? La autora, yo recuerdo de chica que me hacían tenderle la cama a mi hermano, me hacían prepararle el desayuno a mi hermano. ¿Y el hermano? ¿Cómo se acostumbró a crecer? Con una mujer que lo sirviera. Entonces, cuando vamos ahora en estos días a pensar, ay, ¿qué compro para el Día del Niño? Cuesta tanto decir el regalo del Día de la Niña, es tan difícil. En mi casa, por ejemplo, yo tengo 2 hijas, y siempre fue el Día de la Niña. Siempre lo fue. Entonces, ese tipo de aspectos que tienen que ver con cómo nos expresamos, porque el lenguaje es vehículo de comunicación, y el lenguaje es absolutamente central. Si yo tengo que comprar un regalo, y me pongo del otro lado,
¿sí? Me pongo del lado de ese niño, de esa niña que lo va a recibir. ¿Cuál va a ser la sorpresa inmensa que va a tener cuando reciba ese regalo? Pero como tú decías, del otro lado también hay que pensar en la familia, porque si yo le compro un bebote a un niño y sé que se lo van a tirar a la basura, el niño va a sufrir mucho más. Entonces, yo antes de realizar una intervención que para mí es excelente, tengo que pensar, tengo que hablar. Si es mi hermana, la mamá, o si es mi mejor amigo, el papá, le pregunto, che, tengo ganas de comprar tal cosa para tu hija, para mi hijo. ¿Qué te parece? Y ahí sí me puedo enzarzar en una saludable discusión. Pero también a veces tenemos que tener mucho cuidado porque del otro lado hay que ver cómo se recepciona. Cuando nosotros tenemos una forma de explicar las cosas y decirle, pero che, ¿vos te das cuenta que sos un gran padre? Vos sos un padrazo y te encargás de todo lo de tu hijo. Si yo te veo a cada rato, le cambias los pañales, lo llevas al pediatra. Entonces, ¿a vos te gustaría que tu hijo fuera así? ¿Fuera un padrazo como sos vos, que te veo paseando con el cochecito vuelta y vuelta a la plaza hasta que se duerme, mientras tu mujer va al gimnasio? Eso es maternidad y paternidad compartida. Entonces, ¿cómo no va a ser compartido lo otro? Yo no puedo ir desde mi rol de experta, yo soy la que sé mucho, y llevarle el regalo de golpe y porrazo y decirle, aceptalo. Eso es fundamental. En cada familia, digamos en términos poco académicos, todos sabemos dónde nos aprieta el zapato. Entonces, cuando vamos a hablar con el otro, ponernos también desde ese lugar, ponernos en sus zapatos y saber si está o no está pronto para eso que nosotros pensamos, que es una intervención saludable, pero que por ahí puede desencadenar ciertos encontronazos. Entonces, vamos a conversar con esta persona y le vamos a decir, bueno, mirá, a mí me parece que tal o cual cosa, y que yo creo que tu hija o que tu hijo sería tan feliz si yo a tu hijo le compro la cocinita y a tu hija le compro la pelota y los championes de tapones. Pero vamos a conversarlo, porque eso también implica que estamos dando un saludable ejemplo a los chiquitos que andan por ahí en la vuelta. Decime, Juliana, ¿qué importancia tiene el juego en la vida de los niños? Toda. El juego es una palabra mayúscula. Para quienes trabajamos con niños y con niñas, el juego siempre está en mayúsculas, siempre está en el primer lugar. Ellos son a través del juego, ellos se construyen a través del juego. El juego es absolutamente esencial para todos los mamíferos y para nosotros que supuesta y aparentemente somos quienes estamos más alto en esa escala, somos a partir del juego, desde el juego y hacia el juego. En las escuelas es donde la mayoría de los varones, te diría yo, nunca han encontrado un parate, porque los docentes y las docentes, y acá también me paro firme con el genérico, los maestros, ¿cuántos maestros nos hemos encontrado en la vida? Las maestras. En el Parque Valle, en Montevideo, está el monumento al maestro, y para quien lo conozca se va a acordar enseguida, pues es un monumento hermoso. El monumento al maestro es una maestra. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. Usemos el genérico que corresponde. Las maestras, las educadoras, porque es la inmensa mayoría de ese colectivo al cual me honro en pertenecer, le proveen a los chiquilines en el jardín, en la escuela, todas las oportunidades de juego. Y ellos se acostumbran a eso. Ellos saben que en ese entorno privilegiado van a la cocinita varones y nenas, van al fútbol varones y nenas, pero nosotros como sociedad nos ha costado un poquito más. Por eso te ponía el ejemplo de estos pasacalles de las escuelas de baby fútbol que me ha alegrado tanto ver para niñas y niños nacidos entre los años tal y cual. Nosotros como familia podemos hacer mucho. Como sociedad, por ejemplo, yo siempre tengo la esperanza, cada vez que llega agosto, que alguna gran superficie que le encanta gastar en publicidad, tome ejemplo de las grandes superficies, por ejemplo, de España y de Francia, que desde hace varios años están haciendo catálogos publicitarios y publicidades en las cuales nos muestran a las nenas y a los nenes en lo que se les llama juguetes mixtos, o esto que nosotros estamos conversando desde hace rato. Yo invito a la audiencia a que busquen esos spots publicitarios o catálogos con los colores cruzados. Es muy interesante de ver, porque además son adultos que han tenido la posta, de la misma forma que he tenido la alegría enorme de ver
a partir del año pasado, publicidades de detergentes o publicidades de determinados artículos para el hogar que les Con el costó hombre muchísimo. fregando. Exacto, El exactamente. hombre lavando los pisos, me encanta. Exacto, y yo los aplaudo. Sí, Los aplaudo. hay muchas hay muchas campañas en internet que se da acerca de las fiestas, de Navidad, de Reyes, que hacen para que los juguetes no sean sexistas y que no se defina la cocinita, el maquillaje, el traje de princesa para la nena, el superhéroe, el arma, el autito para el varón. Hay muchas campañas en internet que están muy lindas. Y ahora la última campaña, que justamente la vi ayer, es sobre unas muñecas que no tienen género. No tienen pecho, o sea, la parte delantera del cuerpo es plana, y pueden tener pelo corto o pelo largo, pero nada indica si es nena o varón. Entonces vos podés decidir a esa misma muñeca si la vestís como varón o si la vestís como nena. Es una propuesta transgresora. Eso te iba a decir, tiene distintas miradas, porque por un lado hay estudiosos que nos dicen que es importante que los juguetes sean sexuados para que el niño y la niña no le tengan miedo a nombrar, por ejemplo, los genitales, con el nombre que les corresponde, porque sabemos que además esto está muy ligado con familias que les da vergüenza, que les da pudor, que tienen miedo de, digámoslo en términos poco académicos, llamar a las cosas por su nombre. A nadie le da miedo llamarle al brazo, brazo, y a la oreja, oreja. Pero hay Y qué importante. familias... Qué importante es que llamarlo con el nombre real para que el vínculo ante cualquier cosa extraña que pase, esté fluido el diálogo. Esto tiene que ver, Majo, justamente con el cuidado del cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de violencia intrafamiliar o cuando hablamos de abuso, estamos hablando también de la contrapartida, que es el cuidado. ¿Quién es la persona que más me tiene que cuidar en este mundo? Es ese ser que me trajo al mundo o ese ser que me recibió en el mundo. Entonces, cuando esa persona no es quien me da el mayor cuidado, ¿cómo yo puedo aprender a no tenerle miedo al mundo o a responder de esas formas también? Entonces, cuán importante es que cada cosa tiene su nombre, así como nosotros nos acostumbramos y acostumbramos a los niños desde chiquititos a protegerse y a cuidarse. Esto que aprendimos todos en el patio de la escuela, los más chicos no se tocan, el grande no le pega al chico, ¿no? A todos nos tocó en los distintos roles, ¿no? Como alumnos o como docentes o como funcionarios de una institución educativa, nos ha tocado presenciar algún momento de esos. ¿Y qué es lo primero que decimos en el patio de la escuela, en una plaza, en la playa? Che, ¿cómo el más grande le va a pegar a un chico? Eso es más viejo que andar a pie. Pero como en casa no funciona, ¿no? Entonces... Decime, Juliana, ¿a qué edad se construyen los estereotipos de género? ¿Desde qué edad? Desde siempre, desde la panza, desde la gestación, desde el constructo familiar de voy a tener un hijo, ay, ¿qué va a ser? Entonces, eso que hablábamos hoy, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser nena? ¿Será mujer? Aquella canción antiquísima. Sí. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo construimos o definimos nosotros a ese integrante de la familia que está llegando? Lo construimos desde siempre, lo construimos desde que empezamos a pensar que un día voy a ser mamá o voy a ser papá. Y en base a esa construcción, en base a ese deseo, en base a esa idea de mamá o papá, también se construye la otra cara de la moneda, que es la hija o el hijo. Entonces, nosotros los adultos realizamos esa construcción social de género, que tanto valor tiene y que tanto dificulta posteriormente a muchísimas personas, que tanto sufrimiento trae acarreado y que somos nosotros también quienes tenemos la fuerza de construir o de deconstruir. Eso que decíamos hace un rato, lo que denominamos las constelaciones de los estereotipos de género, alrededor de los 5 años están construidos, porque si nosotros le preguntamos, y esto está estudiado en la literatura, a los niños, a las niñas a los 5 años, ¿qué está definido? ¿Qué hace una nena? ¿Qué hace un varón? Ellos lo responden, pero lo responden fundamentalmente en base a lo que nosotros, los adultos de su entorno, le hemos mostrado
que es válido. Nosotros somos quienes validamos, entonces somos nosotros también quienes tenemos que tener la flexibilidad por oposición a la rigidez emocional, afectiva, mental, social y política de poder contribuir a una sociedad más sana. Porque esto también se une con políticas de corto, mediano y largo plazo. Estamos en un país en el cual hemos sido pioneros en leyes que protegen a toda la sociedad. Y de la misma forma que protegemos a las niñas y a los niños de la gestación, y que nosotros pretendemos como sociedad, porque lo hemos validado con nuestros representantes, de la misma forma tenemos que eso trasladarlo a la vida cotidiana. Porque si yo voto un representante y después en la vida cotidiana yo estoy promoviendo el insulto, el maltrato o la falta de respeto a una persona que no tiene una opción igual a la mía, no estoy contribuyendo con la sociedad. Actualmente, ¿hay alguna ley que cuide el tema del género y los juguetes sexistas? No. Porque no, hay mucho movimiento feminista y demás, pero ¿existe alguna ley que hable específicamente de los juguetes sexistas? Que yo sepa, no. Que yo sepa, en Uruguay no lo tenemos, pero es algo que como sociedad es un debate que nos debemos. De la misma forma que ya hace varios años se prohibió la publicidad de tabaco en las canchas de fútbol, por ejemplo, en los entornos donde hay en las canchas de baby fútbol, en los clubes, en los entornos donde hay niños, porque se sabía y está avalado por muchísimas investigaciones que toda esa publicidad llega a los chiquilines. Bueno, de la misma forma, nosotros nos debemos un debate como sociedad, porque a veces nos cuesta asumir la importancia que tienen los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque no votan. Ellos no van cada 5 años a las urnas, ellos no eligen. Somos nosotros quienes elegimos. Y somos nosotros quienes tenemos no solo la obligación, sino la potestad, el derecho y el deber. Es nuestra obligación cuidarlos a esos. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, los aumentos que yo decía hace un ratito, tanto de llamados a la línea 0800 41 41 de violencia, como el 0800 50 50, la línea azul del INAU, que además aprovecho para comentarlo, son líneas absolutamente anónimas, líneas telefónicas, a las cuales la persona no tiene por qué identificarse, si así no lo desea, y también hay un formulario web. Entonces, cuán importante es que nosotros, si no tenemos una legislación apropiada, porque aún no ha llegado y que tengo la esperanza de que llegue, bueno, que nosotros recordemos cada día que si ellos no votan y nosotros sí, somos quienes tenemos la obligación de cuidarlos. Y cuidar también significa, si yo conozco una situación de violencia, encontrar la forma de denunciarla. Porque también, recordemos, los números de femicidio en nuestro país son muy, muy altos. Y que en la inmensa mayoría de esos casos de una mujer muerta por su pareja actual o expareja, hay en la gran mayoría niñas y niños que presenciaron eso. Entonces, y hay muchos casos, como sabemos, que es papá que mata a mamá y después se mata a él. Entonces, tomémonos un ratito, por no decir un rato prolongado, que es lo que correspondería para este debate. Tenemos debates que son urgentes en nuestra sociedad. Otro debate urgente es el suicidio, pero no es mi área, entonces no me gusta exponer sobre temas que no conozco. Pero tenemos un debate urgente con todo lo que tiene que ver con las violencias. Fuimos una sociedad pionera en leyes de protección, gracias a Valle y Ordóñez, en protección a la mujer embarazada, con la famosa ley de la silla, la ley de las 8 horas. Valle y Ordóñez también cuidó no solo a la mujer trabajadora, sino también al niño y niña trabajador. Era algo absolutamente natural que los niños trabajaran. Si nosotros nos remitimos a la construcción de nuestro Estado-Nación, entonces, ¿por qué? Porque los niños eran descartables. Las familias tenían 15 hijos y sobrevivían 5. No existían las vacunas, un tema tan actual. Entonces, ¿cuánto nos debemos? ¿Cuánto nos debemos un debate como sociedad? ¿Cuánto le debemos a los chiquilines y a las chiquilinas
que son, a mí no me gusta eso de son el futuro, son el presente. Los gurises son nuestro presente. Entonces, cuando nosotros debatimos sobre determinados temas, debatimos sobre temas de grandes muchas veces. ¿Y cuándo debatimos sobre temas de chicos? Para eso tenemos a nuestros representantes y tenemos, nuestro país es signatario de la Convención de los Derechos del Niño, nuestro país está, por supuesto, representado en todos los organismos supranacionales, como UNICEF, como el Comité de Derechos del Niño, que por supuesto también está presente en nuestro país, como ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los migrantes, que en nuestro país tenemos un número muy alto de hermanos y hermanas que llegan de otros países latinoamericanos. Respetemos también que si ellos quieren continuar utilizando su lengua y sus modismos nacionales y regionales, esos niños y esas niñas se merecen seguir cantando el himno de su patria, que vienen acá y que bienvenidos sean, así como nos dan la bienvenida a nosotros en otros países, o no. Entonces, esos gurises migrantes, que son también niños de alto, alto riesgo, porque dejaron su país, dejaron su patria, dejaron su mundo, dejaron sus juguetes, de repente se pudieron traer un juguete, el más valioso. Y si nosotros tenemos un chiquito o una chiquita cercano, que está empezando su vida en nuestro país, tenemos que tener en cuenta que tiene también la necesidad, el derecho y el deber de ser cuidado, de ser protegido, de ser querido, y capaz que tiene acá uno de sus integrantes de la familia, pero el otro quedó del otro lado del mundo. Entonces, todo esto parece que no, porque a veces nuestras construcciones sociales nos cuesta deconstruirlas en función del otro, y más cuando ese otro es alguien que no tiene ni voz ni voto. Seamos los adultos quienes le demos la voz y el voto. Qué importante todo lo que estás diciendo y exponiendo. Qué importante hablar estos temas, hacer visibles estos temas para poder hacer un cambio en el futuro de nuestros hijos y en lo actual, el presente. ¿Cómo te gustaría vivir el Día del Niño vos, Juliana, ya que estamos a pasitos de arrancar el mes de la niñez? El Día del Niño y la niña. A mí me encantaría que hubiera alguien que fuera pionero, como te decía, en las grandes superficies o en las pequeñas superficies. Así como a partir de la pandemia, tú te acordarás que había muchas publicidades que decían que teníamos que contribuir con el negocio del barrio, con el negocio de proximidad, porque eran quienes más nos necesitaban. Bueno, correcto. En este momento, que haya un pionero en mi barrio, que haya un pionero en el tuyo, que cuando alguien vaya a comprar un juguete, en vez de decirle varón o nena, le diga, ¿a qué le gusta jugar? ¿A la nena o al nene? Bueno, le gusta tal y tal cosa. Y si no tengo ni idea, y la plata no me alcanza porque tengo pocos pesos para ese regalo, comprarle un juguete, como se llama, mixto, o un juguete para todos, para niñas y para niños. Por ejemplo, se habla mucho de la necesidad de incrementar la presencia de las niñas en la ciencia y en la tecnología. Ahora hemos visto muchos de nosotros a esta comunidad científica a la cual aprendimos a darle importancia a partir de la llegada del COVID-19. Entonces, es tan difícil comprar o inventar o pensar o crear por nuestras propias manos un juguete que a esa niña le estimule la ciencia. Es tan difícil pensar al varón estimularle la creatividad y ahí lo uno con otros aspectos conocidos por todos nosotros. ¿Cuántos museos conocemos en el mundo dedicados a pintoras, por ejemplo? Pero seguramente todos nosotros podemos nombrar, uno atrás del otro, muchos museos dedicados a hombres. Estoy pensando solamente en la pintura como rama del arte o en la escultura, que son los más conocidos. Y qué importante fomentar el arte, porque el arte es una manera de expresión a través del arte, más que nada en los niños pequeños que no tienen un buen, no utilizan bien el lenguaje porque están aprendiendo, no tienen mucho vocabulario, cuánto se puede descifrar a través de sus dibujos. Es importante fomentar el arte. Entonces, es mucho lo que nosotros podemos hacer. Cuando vayamos a comprar el regalo, para el cumpleaños o para el Día del Niño o de la Niña, es tan difícil decir el Día de la Niñez como pusiste tú, el Festival de la Niñez que vas a hacer en Tribu. No es tan difícil. No es tan difícil. Porque esto mismo, ¿no? Nosotros
si te dicen un científico, tú vas a decir Einstein, pero te va a costar mucho más decir Marie Curie, que es la única persona hasta el día de hoy, y por supuesto la única mujer, ganadora de 2 premios Nobel, uno por química y otro por física. Si te dicen un pintor, pensemos en los nuestros, pensás en Barradas, pensás en Gurvich, pensás en Torres García. Petrona no tiene museo. María Freire no tiene museo. Gurvich sí lo tiene, Blanes lo tiene, Torres García lo tiene, Figari lo tiene. ¿Cuántas mujeres artistas tenemos que tengan su museo propio? Y eso no es acá. El primer y único museo hasta hace poco tiempo dedicado a una pintora es en Alemania. Entonces, pensemos nada más que en la nomenclatura de las calles, el famoso nomenclator. ¿Cuánto nos cuesta encontrar una calle o una plaza dedicada a una mujer? El otro día estaba escuchando a un autor que decía, estamos tratando de corregir eso, pero cuando se ponen nombres de calles de mujeres, generalmente son en la periferia de la ciudad, y de repente se ponen todas juntas, todas las escritoras, ¿no? Entonces es, en otro país, el barrio de las escritoras. Entonces es mucho lo que podemos hacer. Nosotros desde nuestro rol, sea cual sea familia, sea amistad, sea educadores, todos podemos contribuir, porque es esencial que las niñas se acostumbren desde chiquititas que ellas pueden ser matemáticas, que ellas pueden ser científicas, que pueden ser físicas, que pueden ser astronautas, que pueden ser presidentas, ¿sí? Entonces, parte de mi investigación, yo me preguntaba, en estos países donde hay mujeres en puestos de decisión importantísimos, le hace Michelle Bachelet, Cristina Fernández, Theresa May, Margaret Thatcher. Hemos tenido, por ejemplo, en España, cuando estaba González Zapatero en el gobierno, un gabinete paritario. Pero, sin embargo, esto no implica que en estos países hayan disminuido los índices de violencia. Entonces, parte de mi pregunta de investigación tenía que ver con eso. De la misma forma que otros autores se han preguntado, ¿hay incidencia de las políticas de género desde chiquititos? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer en el 1 a 1, en el casa por casa, en el familia a familia. En cada uno de esos ejemplos podemos contribuir. Invitamos entonces a que este tema se hable en cada hogar, que vos que estás escuchando lo hables con esa amiga, ese amigo, esa tía, ese pariente, ese compañero de trabajo que tiene niños, que tiene sobrinos, y así, 1 a 1, ir haciendo un cambio para esta sociedad. Juliana, te doy las gracias por nuevamente aceptar la invitación de participar en Los Niños de Hoy. Gracias por traernos toda tu sapiencia, tu conocimiento. Contanos las vías de comunicación para profundizar en este y en otros temas. Bueno, me encuentran acá en Instagram, me encuentran con mi nombre, que es un poco complicado, que es Juliana Craig Daly, pero me encuentran en el otro Instagram que dice, sí, es bien fácil, y es Chiquis Felices, ahí me encuentran, también me encuentran en Facebook, porque estoy con mi nombre, y si no, me pueden contactar al 095-651-067. Para mí es una alegría enorme, María José, estar contigo, porque en mi práctica cotidiana es parte de mi día a día, el poder contribuir a deconstruir estos constructos sociales que todos tenemos, ¿no? Que a mi varón a los 18 años le sacamos la libreta y la nena que espere un rato más. De ahí en adelante, de ahí para atrás. Bueno, Juliana, te invito a que me esperes en el vivo, un segundito, así cerramos el programa del día de hoy, que hablamos de juguete, género y violencia doméstica, en transmisión en simultáneo por Instagram Live y por www.laserfm.com.uy. Vamos a dar el cierre entonces a un nuevo programa. Enciende el alma, prende el motor. Hoy compartimos nuestro programa junto a la politóloga Juliana Craig Daly. Corazón, en esta entrega hablamos de juguete, género y violencia doméstica.
No está escrito tu destino. Llegamos al cierre de otra edición de Los Niños de Hoy. Los espero el próximo domingo para compartir juntos este espacio. Este es tu lugar, somos tu tribu. Besos para todos, los quiero. Chau, chau. Será normal ir a buscar en un abrazo podré calmar la sensación de un día gris puede cambiar. No pienses más, déjalo ir. Es el momento de decidir. Esto fue Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esa es tu tribu. Invierno 21. Quédate ahí. Inicio de espacio publicitario. ¿Problemas con el celular? No te preocupes, Cell Service te lo repara. Cambio de pantalla, desbloqueo, software. Muchas gracias a todos por estar ahí en el vivo. Esto es radio en vivo. Gracias, Juliana, gracias a cada uno que estuvo participando, estuvo en este momentito del domingo en familia, dedicándolo a hablar de estos temas tan importantes como es los juguetes, el género y la violencia doméstica. Yo me quedo por acá un ratito más, Majo, si alguien tiene ganas de seguir conversando, discutiendo o argumentando, me quedo con el vivo abierto por mi parte. Dale, les mostramos acá, estamos en el estudio de Láser FM, mostramos un poco del estudio. Así es el estudio de Láser FM. Esto es radio en vivo, estamos acá a pasitos de los emblemáticos dedos de Punta del Este, la calle 31, entre Gorlero y la 20. La galería es el Mejillón, local 11. Así que, bueno, parece que nadie tiene ninguna pregunta para cerrar este espacio. No sé, vos, Juliana, si querés dar alguna palabra, saludar a la audiencia y a todos tus seguidores, te dejo este espacio para vos antes de cortar la transmisión. Yo le agradezco mucho a María José y a todos quienes nos están acompañando y sepan que me pueden encontrar por acá por Instagram o como decían en Chiquis Felices y podemos seguir conversando, podemos seguir discutiendo. Yo en mi trabajo cotidiano hago además supervisión de tesis, entonces hay tesis que están vinculadas a la infancia y que vengo acompañando desde hace tiempo en personas de distintas especialidades, trabajo social, psicología, sociología, ciencia política, áreas vinculadas a las humanidades y a las ciencias humanas, pero también en mi trabajo cotidiano como magíster en atención temprana, chiquilines con dificultades de lenguaje, dificultades en actitud al aprendizaje, prevención y detección de dificultades de aprendizaje, acompañamiento también con temas de límites, emociones, desde un enfoque que es socioeducativo, y sepan que estoy acá también si quieren discutir algo de lo que hemos estado exponiendo, porque mi intención nunca es ser expositiva, sino todo lo contrario, abrir la discusión, que de eso nos enriquecemos todos. Nos quedó un montón de preguntas para desarrollar, porque viste que estos temas son muy apasionantes, y bueno, ¿quién nos dice que más adelante los podamos volver a plantear? Más cerca del cierre de esta temporada, que cerramos por ahí por el 15 de diciembre, invitarte a hablar nuevamente de este tema y hacer campaña rumbo a las fiestas de fin de año. Así será. Te mando un beso enorme, mil gracias por tu tiempo y gracias por tu buena onda y por ser parte de esta tribu. Y gracias a todos los que están viendo este video y la retransmisión cada vez que ingresen al Facebook de la tribu. Un abrazo grande para ti y para toda la audiencia de la tribu de hoy. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chau, chau.